del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David mandó a Joab, jefe del ejército que estaba a su lado, a recorrer todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz ascenso del pueblo para que sepa su número. Joab entregó al rey un número del censo del pueblo. Israel contaba con 800,000 guerreros que podían empuñar la espada, y Judá con 500,000 hombres. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo: el Señor, he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo que ha obrado tan neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: ve y di a David, así dice el Señor, 3 cosas te propongo, elí una de ellas y realízala. Gad fue a ver a David y lo notificó: ¿prefieres que venga 7 años de hambre en tu país, o que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán, o que hayan 3 días de peste en tu país? Ahora reflexiona y decide qué he de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado, muriendo 77,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla, pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolaba al pueblo: basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Araún el Jebuseo. Al ver el ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal, pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzan. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Que el Señor purifique mi corazón y mis labios y mi mente, para que dignamente pueda proclamar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaban asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han sido dada? ¿Y esos milagros que realiza sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, de Judas y de Simón? ¿Sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes
y en su casa. No hubo haber allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos e imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorrían los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Ven, Espíritu Santo, ponga en mi corazón, en mis labios y en mi mente lo que debo de pensar y lo que debo de decir para poder exhortar al pueblo de Dios. La primera lectura del segundo libro de Samuel nos habla de que había un rey, el rey David. Y el rey David, a pesar de que tenía mucha fe en Dios y que era un hombre privilegiado por Dios porque le dio mucha sabiduría y le ayudó con muchas cosas, pero el rey David quiso ser más astuto que Dios. Y entonces se dedicó más a las cosas del reino que a las cosas de Dios. Dijo, bueno, yo tengo que prepararme para cuando llegue el momento de enfrentarme en guerra con otro pueblo, yo tenga más gente. Yo quiero saber cuánta gente tengo. Y mandó a hacer un censo en 2 ciudades. En una tenía un montón y en otra también otro montón, 800,000, y en otro 500,000 hombres dispuestos para la guerra. O sea que él decía, yo ya tengo con qué pelear. Y se dio cuenta que eso le disgustó a Dios. Dijo, Señor, ya pequé, ya no confío en usted, que cuando haya guerra yo confío en usted y nosotros ganamos la guerra. Y entonces Dios se disgustó y le dijo, bueno, tiene 3 castigos, ¿cuál quiere? 3 años de esto, 3 meses de esto, o 3 días de una peste. Y él dijo, no, los otros 2 primeros castigos son de el hombre, de hambruna y dijo, no, prefiero el castigo de 3 días de peste, pero como yo confío en la misericordia de Dios, yo sé que Dios va a tener bondad en nosotros y no me va a mandar los 3 días de peste. Y así fue. ¿Qué nos quiere decir esto todo a nosotros? Que nosotros nos dedicamos muchas veces en nuestras vidas a hacer cosas para agradarnos a nosotros mismos, para protegernos nosotros mismos, y nos olvidamos que nosotros tenemos que agradar primero a Dios, y que con la bendición de Dios nada ni nadie puede contra nosotros. Hay que confiar en Dios, nada más. Y entonces ahí va toda la vida bien. En el evangelio que era de San Marcos, ¿de qué nos hablaban? Algo también que nos da mucho que pensar. Jesús hizo muchos milagros, muchísimos milagros por donde pasaba, por doquier, en los 3 años que hizo de vida pública. Pero en el sitio donde más mal le fue en su propia tierra. Sus propios paisanos no creyeron en él, no tuvieron fe en él, y allá fue donde hizo los menos milagros posibles, las menos sanaciones posibles. En otras partes salía multitud de gente a esperarlo y a tocarlo, a medio tocarle el ordo de su manto para que lo sanara, pero allá no, allá lo criticaran. Bueno, ¿y este quién es? Este porque habla así con tanta autoridad, este porque sana enfermos, y este no era el carpintero, el hijo de José y de María, este, ¿qué hace aquí? Y eso pasa en la vida real, eso pasa en la vida real. Uno en la tierra de uno no es profeta. Yo vivía en mi tierra, Cúcuta, y allá no me iba muy bien, y en cambio en otras tierras sí me creen. ¿Ve? E igual que pasa en las familias. A veces a la mamá no se le cree. Ay, es que usted es muy cansona, usted ya se volvió chocha, usted ya no. Pero le creen a otras personas. Pero a la mamá no le creen. Mi hijo, cuídese bien, pórtese bien, no vaya por allá que de pronto le pasó un accidente. Ay, ya empezó usted con la suya, con su lengua es viperina, todo lo que usted dice pasa. No, eso pasa muchas veces en la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? Hermanitos, tengamos fe en Jesús, que Él está con nosotros a toda hora, que Él es el Hijo de Dios y tiene todo el poder
para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos, para sacarnos adelante. Tiene todo el poder, pero hay que tener fe en Él y pedírselo a Él. Pero es que no se lo pedimos ni sabemos pedir. Entonces pedimos con orgullo, con prepotencia, y a Dios no le gusta eso. Tenemos que bajar la cabeza, demostrar la humildad al Señor, y el Señor nos bendice cada día más. Amén. Vamos a continuar con la Santa Misa. Hoy es el día de San Juan Bosco. ¿Quién fue San Juan Bosco? Un personaje común y corriente, pero desde muy niño fue muy piadoso y nació con un gran don, el don de la enseñanza, de la pedagogía y la metodología. Y entonces él se dedicó mucho, fue a los jóvenes, es el patrono de los jóvenes. Se dedicó mucho, cada vez que veía jóvenes los reunía a jugar, y cuando tocaba la hora de la campana en la iglesia para la misa, se los llevaba a todos para la misa. Y así empezó a evangelizar muchísimo. Él fue el creador de esa comunidad ¿de qué? De los salesianos. De los salesianos. Y también tiene comunidad de mujeres. También dentro de su vida era muy inteligente, demasiado inteligente. Dentro de su vida también fue uno de los primeros que creó las imprentas de la iglesia. Y entonces él tuvo las primeras imprentas donde imprimían los periódicos y las noticias de la Iglesia Católica. Y él fue artífice de la gran difusión de las noticias de la Iglesia Católica. Se dedicó a la educación. Y ahí ven todos ustedes los colegios salesianos y las hermanitas salesianas. Se dedican a la educación. Fue un personaje que tuvo platica porque era de familia de bien, pero cuando hizo los votos de pobreza, castidad, obediencia, se dedicó estrictamente a los muchachos. Y de todas partes los sacaban por no pagar arriendo. Algo parecido con la realidad, es mera coincidencia. De todas partes los sacan por no pagar arriendo. Les quemaban los muebles. La gente, pues los dueños de las casas, porque no me pagó, les embargaba las cosas, y si no, les quemaban los muebles, los pupitres, todo. Y él vuelve y arranque como el sapo, insistido, para educar a los jóvenes. Y esta fue la vida de los santos. No crean ustedes que la vida de los santos es fácil. Ellos tuvieron una vida muy difícil, pero gracias a la constancia, a la fe, a la humildad, a la dedicación, salieron adelante. Dice el cuento que al entierro de él fueron más de 300,000 personas. Al entierro de él. Luego hay muchísima gente. Y dicen que para la beatificación de San Juan Bosco, los padres salesianos y las hermanitas salesianas adjuntaron con pruebas científicas, ¿no?, más de 250,000 milagros para venerar o canonizar a un santo. Tiene que pasar un tiempo y mínimo 3 milagros comprobados para pasar de venerable a beato, de beato. Hay todos los pasos que hay para ser santo hasta que llega a ser santo. Cada caso tiene que probar mínimo 3 milagros comprobados, y le adjuntaron 250,000 milagros para hacerlo santo. Estaba sobradísimo. Y esa es la vida de los santos. Los invito a que los que quieran pueden ver la vida de los santos ahí en YouTube. Está la película larga y está el resumen de los santos. Vean la película de San Juan Bosco, que fue muy hermosa.